Buenos días a todos. Soy Oriol Sarmiento, soy el gerente de Cluergal, el clúster de las energías renovables de Galicia. Bienvenidos todos a este webinar Plan Europeo de Recuperación, Oportunidades para el Sector Energético, que organiza Cluergal con PricewaterhouseCoopers, PwC. Lo primero comentar que nos parece muy oportuno este primer tema. Seguro que va a haber muchas preguntas. Llevamos unas semanas escuchando mucho sobre temas como las ayudas Next Generation, los 108 proyectos que ha elevado la Xunta a Madrid, los que sabemos poco, el anuncio del Gobierno de priorizar proyectos de digitalización y transición energética. Además, también estamos atentos sobre los fondos de transición justa aquí en Galicia, en concreto en la provincia de Coruña, con el cierre de la central térmica de Meirama y el posible cierre de As Pontes y un largo etcétera de temas relacionados. Por lo tanto, esperamos que hoy podamos salir de este webinar con más información sobre todos estos asuntos. Para ello van a estar conmigo, irán interviniendo a lo largo del webinar Juan Carlos Ramos, socio de PwC España y responsable de la oficina en Galicia, Óscar Barrero, socio también de PwC España y líder de energía en el área de consultoría, y Alejandro Cobas, que es director de PwC España en el área de auditoría y en la práctica de energía. Ya solo unas notas más a nivel práctico sobre la dinámica del webinar. Os ruego a los asistentes que tengáis los micros cerrados en todo momento. Luego sí tendremos un turno de preguntas y debate, tanto a través de chat como de micro abierto para que lo pidan. Podéis utilizar el chat en cualquier momento, ya lo he hecho, tanto para presentaros como para hacer cualquier aportación o comentario sobre la exposición. Sobre la plataforma, para los que no la habéis usado, GoToMeeting, es igual que cualquier otra que hayáis usado estos meses o antes. Podéis activar la cámara o no, opcional, micros sí que os pedimos, insisto, cerrados. Arriba tenéis una pestaña donde podéis elegir ver quién habla, ver a todos, ver todas las cámaras activas, o podéis ocultar a todos y de esa manera veréis a pantalla completa la presentación que nos harán los ponentes. Se informa también que estamos grabando el webinar y por mi parte nada más. Sin más, os dejo paso con Juan Carlos Ramos, que hará la presentación por parte de PwC. Muchas gracias y adelante, Juan Carlos. Gracias, Oriol. Oye, buenos días a todos. Primero, gracias a Cluergal por invitarnos a este webinar. Felicitaros por la organización. Creemos que es un tema sinceramente relevante en este entorno en el que estamos viviendo de malas noticias, ¿no? Cada vez que leemos algo, cada vez que hay una perspectiva económica es peor que la anterior. Yo creo que este es el elemento más interesante o el elemento más positivo de la situación que estamos viviendo. Vamos a comentaros hablar de los fondos Next Generation. Es un fondo de 140.000 millones de euros para España, que se dice rápido, pero es una cantidad que nos puede permitir transformar en España y en Galicia nuestro sistema económico. Creo que esta es la oportunidad que tenemos. Desde luego, yo creo que en los próximos años, 10 años o sea, una generación, es la gran oportunidad. Elemento, quizás, riesgos que existe a la hora de aprovechar esta oportunidad. Una es que históricamente, y hay que ponerlo y hay que comentarlo, digamos que el nivel de ejecución por parte de España en general de los fondos europeos, de los proyectos financiados con fondos europeos, ha sido muy bajo. Hasta ahora, en los periodos anteriores, vamos a llamarle los fondos normales, los fondos habituales europeos, España pues ha contado con un nivel de ejecución o de aprovechamiento muy bajo. Esta es una oportunidad extraordinaria y esperemos poder incrementar ese nivel de ejecución, porque el 140.000 millones digamos que es una cifra, pero es necesario presentar fondos para poder aprovecharse de esa cantidad. Si no, simplemente se quedará en un titular de periódico. Y deciros que, dada la situación, nosotros en Price apostamos por ello desde el inicio. Constituimos un grupo de trabajo a principios, ya, prácticamente en las primeras fases que se empezó a negociar el fondo. En estos momentos tenemos una oficina con la COE
con el objetivo de dinamizar. Es decir, entendemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar como país, y parte de nuestro, digamos que de todo lo que estamos haciendo es, por un lado, es la sensibilización. Es decir, hay una oportunidad, hay que presentar, hay que conformar proyectos tractores que nos ayuden a cambiar el sistema económico. Es una oportunidad que no vamos a tener en los próximos años, y por eso hemos constituido el grupo en el que está Óscar, que nos va a comentar ahora. Hemos constituido la oficina con la COE y estamos en contacto con todos los organismos públicos, tanto comunidades, la Xunta, el Gobierno central, a la hora de darle un impulso a todo esto y generar, digamos que, un portfolio y una base de proyectos suficiente para que se puedan aprovechar todos los fondos, ¿no? Que están a nuestra disposición o que en el momento que se terminen de aprobar por la Comisión Europea. Así que, es decir, yo creo que lo más importante es que os pase a Óscar. Óscar es socio del área, como ha comentado Oriol, socio del área de energía, está en el grupo de fondos Next Generation que está dinamizando todo este proyecto, ¿vale? Y yo creo que es la persona adecuada, primero por su conocimiento en el sector de energía. Energía va a ser uno de los vectores relevantes en estos fondos, y segundo, por estar en contacto con todo el grupo de fondos europeos. Creo que es la persona adecuada para que nos pueda comentar más en detalle cuáles son las líneas maestras de este fondo. Y al final, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta en detalle, más estratégica, etcétera, sobre el tema, porque yo creo que es un tema muy relevante en este momento. Así que, Óscar, todo tuyo. Adelante. Estupendo. Pues en primer lugar, y como no podría ser de otra forma, pues agradecer al Clúster de Energías Renovables de Galicia que nos dé la oportunidad de compartir este rato con vosotros, con todos los asociados, ¿no? En un tema que nos ocupa tanto, ¿no? A todos, a vosotros como sector y a nosotros también como observadores del mercado y como asesores o dinamizadores, como decía Juan Carlos en la introducción. La verdad es que el sector nos pilla, el tema de los fondos nos pilla en un momento en el que el sector ya estaba viviendo un proceso de transformación absolutamente relevante, ¿no? Yo creo que venimos de una época en la que las renovables era una apuesta decidida, incuestionable, por la necesidad de cumplir con los objetivos de cambio climático, pero sobre todo en los últimos años la eficiencia que han alcanzado las renovables y cada vez la necesidad de menos apoyos regulatorios, pues ha puesto las renovables también en el foco también de la competitividad y de la eficiencia, ¿no? Es decir, y por lo tanto, yo creo que esto es un tema importante, no es de extrañar que tanto a nivel europeo como a nivel también del propio gobierno, y hablo incluso antes de la crisis del COVID en el que estamos viviendo, el foco de las renovables como generador de riqueza, ¿no? Y de impacto socioeconómico positivo, evidentemente, en adición al medioambiental, pues era uno de los vectores clave, ¿no? Tanto en la agenda económica y social de Europa como en la del propio gobierno, ¿no? Viene la crisis del COVID, ¿no? La crisis sanitaria, que está derivando también pues, en una crisis económica y social probablemente sin precedentes, ¿no? Y de nuevo, pues no es de extrañar que el sector de las renovables en general, en su sentido más amplio, pues sea una de las grandes apuestas, ¿no? Porque primero, porque los fondos nos pueden ayudar a acelerar esa agenda que teníamos, ¿no? De cumplimiento de los objetivos a 2030, pero además esta aceleración de los objetivos nos puede ayudar a acelerar también ese impacto socioeconómico que está previsto dentro de esa transición energética y que cualquiera que sea la fuente que cojas, ¿no? IRENA, por un lado, a nivel más general, la Organización Mundial del Trabajo, el propio gobierno, a través de la memoria económica, el PNIEC, nuestras propias estimaciones también como Price, el impacto socioeconómico que puede generar en las renovables es enorme, ¿no? Y quizás en este momento pues es más necesario que nunca, ¿no? Por ir un poco de lo más general a lo más particular dentro de lo que es el contexto de los fondos europeos y me gustaría dejar un espacio al final para que podáis trasladar preguntas, porque seguro que de lo que vayamos contando, que quizás no podemos ir a resolver problemas concretos, no dudas concretas, pero sí que podéis esperar alguna duda por parte de los asistentes.
sí que me gustaría hacer una primera introducción de qué suponen los fondos, ¿no? A ver, un momentito, perdona, que estoy intentando pasar. ¿Y por qué no me deja pasar? A ver, ya está resuelto. Como decía Juan Carlos, es un paquete de 140.000 millones. Bueno, en global estamos hablando de 750.000 millones a nivel de todo lo que es el contexto europeo. Sabéis que España e Italia son los países más beneficiados. Prácticamente a Italia le caen como 170.000 millones, a España 140.000, de los cuales la mitad aproximadamente van a ser subvenciones directas a fondo perdido y la otra mitad serían préstamos de financiación blanda. Aunque, pues, en base a lo que hemos escuchado recientemente por parte del Gobierno, parece ser que la parte de financiación pues va a quedar en una segunda prioridad, ¿no? Y el objetivo inicial del Gobierno en su plan de recuperación y resiliencia, que luego entraremos en profundidad, se va a centrar en esa primera parte de los 50.000 millones de subvenciones a fondo perdido. El primer mensaje que os quería trasladar es que estos fondos, en principio, con carácter general, son fondos ex novo, es decir, se han creado, es dinero adicional al que ya se estaba trasladando a los países a través de los marcos financieros plurianuales que se van a seguir manteniendo y de hecho el 2021 arranca el próximo periodo y que pues, estamos hablando de un trillón de euros, ¿no? O mil millones de euros, ¿no? Digamos en concepto americano, es decir, estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Y luego también tendríamos todo lo que tiene que ver con los fondos de garantía del BEI o los préstamos del BEI, que también se van a seguir manteniendo y se van a seguir incluso incrementando, dotando más. Es decir, los fondos europeos de Next Generation son fondos adicionales a lo que ya existía y se va a mantener, ¿vale? De hecho, pues hace muy poquito, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, pues ha finalizado una de las convocatorias de fondos europeos de innovación para proyectos de energía. Es decir, y hago este hincapié porque ahora los fondos europeos evidentemente es el foco, sobre todo esos 72.000 millones de euros de subvenciones directas, pero tampoco nos olvidemos de que hay otro tipo de mecanismos que incluso en algunos proyectos que podéis tener en la cabeza pueden tener incluso un encaje mejor, ¿no? Y que pues no tenemos, quizás esto de los fondos europeos nos puede servir también para prestarle más atención a esos mecanismos de financiación que ya existían y que se van a seguir manteniendo y que, como decía Juan Carlos en la introducción, en España el track record ha sido siempre muy malo. Y estamos hablando de media de un porcentaje inferior al 35%, para que os hagáis una idea. Con lo cual, primer punto, esto es dinero a más. Y lo digo con carácter general porque sí que es verdad que alguna partida que ya teníamos prevista antes de los fondos Next Generation que se ha acabado englobando esto entre paraguas, ¿no? Realmente, los fondos Next Generation es una suma de fondos, en gran mayoría fondos, como decía, creados, digamos, con el propósito de la recuperación económica y la resiliencia como consecuencia de la crisis del COVID. Pero hay uno en particular que creo que sí es importante porque lo habéis mencionado, creo que ha sido Oriol en la introducción, que es los fondos de transición justa, ¿no? Que era un fondo de alguna forma que ya se venía trabajando con la Unión Europea, que está dotado en torno a 10.000 millones de euros y que, como me imagino muchos de vosotros conocéis, es un fondo que está específicamente destinado para una serie de regiones a nivel europeo. En España en concreto, a día de hoy son 8 regiones, que son las regiones más afectadas en general por el cierre del carbón, ¿no? El carbón, tanto a nivel de explotaciones mineras como de producción de energía eléctrica, ¿no? En particular en Galicia, si no me equivoco, ahora mismo es la zona de Meirama, como introducía Oriol, pero está en debate también, ¿no? Es la posibilidad de que pueda entrar en el convenio Aspontes, porque en el momento que se definió Meirama, pues Aspontes todavía no tenía anunciado el cierre definitivo, como parece que ahora sí que ha hecho el operador, ¿no? Con lo cual, es probable que esas zonas se vayan ampliando para, digamos, recoger las nuevas zonas afectadas por los cierres del parque de generación eléctrica con carbón, ¿no? La diferencia de estos fondos respecto al resto es que, digamos, el propósito, primero, la localización de los mismos, es decir, son fondos de transición justa dedicados exclusivamente para proyectos en esa serie de regiones. Y segundo, que el objetivo principal del proyecto es la generación de impacto socioeconómico. Es decir, que otros criterios de elegibilidad que pueden afectar a los proyectos, como veréis a posterioridad, digamos, para el resto de los fondos, en este caso, la prioridad absoluta es el desarrollo, el impacto socioeconómico y, por lo tanto, pues en algunos casos incluso cuál es el tipo de proyecto entra en un factor secundario, ¿no? Respecto a lo que puede ser la generación de empleo, ¿vale? Un poco cuáles eran los ejes iniciales que, digamos, que de alguna forma marcan, ¿no? Estos fondos de Next Generation. Bueno, pues inicialmente se hablaba de 3 grandes ejes, ¿no? El objetivo principal de los fondos, obviamente, es la recuperación económica, pero no se quiere hacer a costa de invertir en sectores o en ámbitos de inversión que no sean de futuro,
¿vale? Esa quizás es la diferencia respecto a lo que hemos visto de otros planes de choque, como los que vivimos hace unos años, ¿no? Con motivo de la crisis financiera que vimos a partir de 2008-2009, ¿no? En este caso, se quiere invertir en sectores de futuro y en sectores que tengan una componente de transformación, de desarrollo industrial, y por lo tanto, el primer dato es, oye, a priori queremos que sean algunos de estos tres ámbitos, ¿no? Uno que es transición ecológica y pacto verde, el Green Deal, en su sentido más amplio. Evidentemente estamos hablando de renovables, pero también estamos hablando de economía circular, estamos hablando también, digamos, de la granja a la mesa, es decir, es un concepto de sostenibilidad más amplio de lo que normalmente pues, dentro del sector renovables solemos hablar. El tema de la transición digital, tanto a nivel de administración pública como también del sector privado, como fuente clave para la mejora de la productividad. Y por último, el concepto de resiliencia, ¿vale? Que es un concepto también muy amplio porque inicialmente resiliencia, que es el concepto que le atribuye la Unión Europea, estaba más enfocado a cómo protegemos y desarrollamos determinadas industrias que como consecuencia de la crisis sanitaria se han visto que era imprescindible tener capacidad de producción propia en Europa. Y evidentemente a todos nos viene a la cabeza el ejemplo de los materiales sanitarios, ¿no? Pero también no nos viene a la cabeza porque era un problema que teníamos resuelto, era también toda la cadena alimentaria, ¿no? Digamos, y eso viene también de políticas pasadas probablemente aceptadas que se tomaron en la Unión Europea, ¿no? De mantener una política agraria que protegiera la producción a nivel europeo, y también se está pensando a futuro de otro tipo de industrias que pueden ser claves, ¿no? Para tener, vamos a decirlo así, una garantía de suministro en todo el contexto europeo. Y muchas de esas industrias pueden estar dentro también del sector de energía, ¿no? Por ejemplo, pues se está hablando de la inversión en almacenamiento, ¿no? En la fabricación de baterías. Se está hablando también incluso de generación de industria alrededor de la generación del hidrógeno, ¿vale? Industria tecnológica, me refiero, ¿no? Pero, evidentemente, también se está intentando llevar este concepto de reindustrialización a un sentido más amplio, ¿no? Que es cómo, a través de la transición ecológica y la transición digital, también somos capaces de proteger determinados sectores que son estratégicos, ¿vale? Más allá de ese concepto de garantía de suministro, y que veréis que esto pues, ha sido reflejado en 4 sectores estratégicos que ha identificado el gobierno en su borrador del plan, y que pues está turismo, está también el sector agroalimentario, y en concreto 4 sectores que veremos más adelante, ¿vale? Otro elemento importante que entiendo que algunos de vosotros conoceréis es, antes de la propia publicación del borrador que anunció el gobierno, Europa publicó a mediados de septiembre una guía de recomendaciones de cómo, de alguna forma, se deberían de marcar esos planes de recuperar resiliencia que tienen que presentar los gobiernos y aprobar conjuntamente con la Unión Europea durante los próximos meses, ¿no? Y básicamente lo que recordaba, porque muchos de estos conceptos eran nuevos, ya no eran nuevos, sino que ya eran conocidos, recordaba cuáles son los 7 ejes estratégicos de la política de la Unión Europea, ¿no? Y de alguna forma, si lo que queremos es invertir esos fondos en proyectos de futuro, proyectos transformadores, pues recordaba que de alguna forma esos fondos se debían de destinar de forma preferente en estos ámbitos, ¿vale? No voy a extenderme en todos ellos, pero sí que me gustaría mencionar que de los 7 hay 3 en concreto que de alguna forma u otra reflejan vuestro sector, ¿no? El primero, el concepto lo hemos traducido al encender, ¿no? Pero realmente el concepto inglés es Power Up, que es básicamente el cómo aceleramos la transformación del mix energético y la aceleración del uso de las energías renovables, ¿no? Y aquí hay un tema que es interesante, bueno, lo menciono un poquito más adelante, si me permitís. El segundo es renovar, que es todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, tanto de edificios públicos y privados, rehabilitación y eficiencia energética. También en su sentido más amplio, redes de calor y frío, gestión de residuos, reutilización del agua. Y luego el tercero, que tiene que ver con la movilidad sostenible, tanto lo que es la sustitución de los vehículos como la infraestructura de recarga social. Y en 2 de estos 3 elementos que tocan muy de forma directa a vuestro sector, menciona específicamente el tema del hidrógeno, ¿no? Y este es otro de los temas también que me gustaría de alguna forma señalar, ¿no? El hidrógeno es uno de los temas estratégicos definidos dentro de la Unión Europea. De alguna forma se ha definido como un aspecto fundamental de cara a reducir de forma significativa la dependencia energética, ¿no? Que tiene Europa históricamente, ¿no? Sobre todo de fuentes fósiles. Y de hecho es curioso porque Europa normalmente suele ser muy, digamos, muy políticamente correcto o neutral desde el punto de vista dialéctico, ¿no? A la hora de cuando hablar de tecnologías. En este caso sí que se moja y establece objetivos específicos para el hidrógeno. Tanto lo que es el objetivo de desarrollo de renovables, y habla de potencia
necesaria a nivel europeo, tanto en 2025 como 2030, en la producción de electrolizadores también y en la infraestructura logística para la logística del hidrógeno asociada, como también en la parte de movilidad, que establece objetivos específicos también de desarrollo de infraestructura de hidrógeno, ¿vale? Es importante porque es la única tecnología, si me apuras, que el hidrógeno hace mención especial, ¿no? Y esto, como veréis, pues luego también tiene reflejo, evidentemente, en el plan del gobierno y en otros elementos que estamos viendo y que seguramente estaréis muy atentos, como es la hoja de ruta del hidrógeno. Luego hay otros elementos más transversales, como la transición digital, o la reindustrialización, que evidentemente pueden ser también de alguna forma aplicables a vuestra industria, porque evidentemente vosotros también, algunas de vuestras empresas, pues están invirtiendo, ¿no?, en mejorar vuestras capacidades productivas o en digitalizar vuestros procesos, ¿no? Y evidentemente, pues todo esto os puede llegar a aplicar también, ¿no? Pero quizás son elementos más transversales, ¿no? Digamos que no son tan directamente enfocados a lo que sería vuestro sector, ¿vale? Con lo cual, como os decía, tenemos por un lado las guías de la Unión Europea y luego tenemos el plan del gobierno, ¿no? El plan del gobierno, que en principio el objetivo era, digamos, haber hecho un primer envío del plan completo el 15 de octubre. Lo que nos consta es que hay alguna parte del plan que ya se ha enviado a Bruselas, probablemente no todo o con todo el detalle, es un tema que se está trabajando. El gobierno ya hizo un primer anuncio, pues si no recuerdo mal, hace 3 semanas, ¿no?, de cuáles eran los principios y las líneas generales del plan. Pensar que es importante también entender también la elaboración del plan y el proceso de negociación que va a tener ahora con Bruselas en un contexto también de negociación de los presupuestos generales del Estado. Y hago este remarque porque al final hay una parte de los fondos europeos, de esos 70.000 millones de euros de transferencia directa, que van a ir a presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, pues hay un encaje, ¿no?, en paralelo, ¿no?, de lo que es el proceso de elaboración del plan y la aprobación de Bruselas con el borrador de ley de presupuestos generales del Estado, que seguramente pues también algo de información nos habrá llegado, ¿no?, por lo que hemos tenido acceso todos de información pública, ¿no? Básicamente, ¿cómo se está elaborando ese plan por parte del gobierno? Bueno, pues el gobierno sabéis que lo está coordinando a través de la Oficina Económica de Moncloa. Ay, perdona, que me estaba escuchando con retorno, no sé por qué. A ver. Perdona, yo creo que es que alguien había... Puede ser que alguien esté sin mute. Pues vale, ya está, yo creo que está solucionado. Entonces, básicamente, lo está coordinando la Oficina Económica del Moncloa y lo está haciendo a través de las agencias, a las agendas sectoriales, ¿no?, que de alguna forma ya venían marcando cuál era la política económica y social del gobierno, ¿no? Evidentemente, una pieza fundamental dentro de esa política económica y social era la transición ecológica, ¿no? Digamos, quizás el reflejo más importante es el PNIEC, pero también el resto de los desarrollos asociados, como la estrategia también de transición justa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la parte de transición digital, igualdad de género y la cohesión social y territorial, para construir una España cohesionada e inclusiva, ¿no? Con lo cual, a través de esta agenda, ¿no?, que ya existía antes de la elaboración de este plan, pues se ha hecho un traslado a lo que se denominan las políticas palanca, ¿no? Que básicamente esta es la primera estructura ya que conocemos de cómo se está elaborando el plan, ¿no? Y con una primera distribución de esos fondos, ¿no?, de esos 72.000 millones de euros. Que básicamente son las 10 que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ahora entraré en algún detalle de alguna de ellas, que son las que pueden tener más aplicación para vosotros, pero por dar una pincelada de forma general, la primera tiene que ver con la agenda urbana, rural y la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, que tendría un 16% de esos 72.000 millones. Infraestructuras y ecosistemas resilientes, estaríamos hablando de en torno al 12% de los recursos. La transición energética justa e inclusiva, aproximadamente un 9%. La digitalización y la eficiencia del sector público, ¿no?, aproximadamente un 5%. Los nuevos planes industriales para la modernización y el desarrollo industrial, como veréis más adelante, con foco en unos determinados sectores, y el impulso del emprendimiento, estaríamos hablando de aproximadamente el 17%. El Pacto por la Ciencia y la Innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el 16%. Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la formación, desde la educación en las escuelas hasta lo que serían los planes de capacitación dentro de las empresas para adaptar la fuerza laboral del futuro, pues a un contexto más digital, ¿no? El 17,6% de los recursos.
nueva economía de los ciudadanos y las políticas de empleo. Aquí básicamente estaríamos encajando, por ejemplo, todo lo que son las medidas que están poniendo en marcha, ¿no? De políticas de protección del empleo, los ERTES, etcétera, pues estaríamos hablando del 5,7%, es decir, evidentemente el gobierno hay una parte de los fondos que va a llevar a gasto social. Impulso de la economía del deporte y de la cultura, el 1,1%, y luego hay un décimo bloque, ¿no?, que está todavía por concretar o de darle magnitudes, que tendría que ver con la reforma del sistema fiscal, ¿no? Así de bote pronto, pues veréis que hay algunos ámbitos en los que, luego entraremos más en detalle, el concepto de renovables pues puede verse reflejado, ¿no? El bloque número 3 es el más directo, ¿no?, porque hace referencia directa a la transición energética, pero como veréis también en la agenda urbana y rural hay una parte asociada a renovables, sobre todo con movilidad. En infraestructuras y ecosistemas resilientes también hay una parte de inversiones en infraestructuras energéticas. Y luego, y un tema importante que para mí me parece relativamente novedoso, es que en los planes industriales, que es el bloque número 5, hay también una especial mención a cómo ayudar a la descarbonización de la industria y a cómo favorecer la integración de las renovables en los sectores productivos, ¿no? Y esto yo creo que es un tema importante, porque lo que estamos viendo es que también los sectores de los otros sectores industriales o de servicios, que no son el sector energético, no son sectores renovables, están viendo la oportunidad de los fondos para invertir en proyectos, digamos, que les permitan acelerar también su agenda de energía sostenible, ¿no? Proyectos de autoconsumo, proyectos de descarbonización en general, eficiencia energética. Es decir, están, en general, yo creo que también todos los sectores están subiendo a la ola, ¿no?, del cambio climático, de la sostenibilidad, y evidentemente están viendo que además esto puede ser una fuente de generación de competitividad, porque esto puede abaratar los costes energéticos o el gasto energético en general, ¿no? Con lo cual, también en la parte de modernización y digitalización del tejido industrial hay un apartado para las energías renovables. Como os decía, no voy a entrar en detalle de todos ellos, pero sí que, por concretar algunas de las cosas que he ido mencionando, como veis en el primero de los bloques, en particular, pues hay un plan de choque de la movilidad sostenible, segura y conectada, ¿vale? Y ahí pues encaja tanto el objetivo de despliegue de flotas bajas en emisiones, como el tema de la recarga pública, ¿no?, el desarrollo de infraestructuras públicas de recarga, pero también se incluye todo lo que tiene que ver con rehabilitación y vivienda y regeneración urbana. Y ahí estamos hablando no solamente de eficiencia energética y rehabilitación, sino también probablemente los programas de apoyo al autoconsumo. Como os decía, en el bloque 2 de infraestructuras y ecosistemas resilientes, pues ahí también se están planteando también programas de movilidad sostenible más orientados sobre todo a la parte de logística y transporte. El bloque de transición energética, que es el bloque quizás principal, que es donde encaja todo el despliegue masivo de generaciones renovables, y también de cómo hay que adecuar, ¿no?, las infraestructuras eléctricas para poder adecuar el funcionamiento de las redes al nuevo contexto de generación y de demanda. Y aquí también encajarían los otros dos elementos singulares que he mencionado en la introducción, como son los objetivos específicos del hidrógeno verde y la estrategia de transición justa, ¿no? Y luego, por último, y ya con esto terminar este bloque, lo que os comentaba antes de la política industrial de España 2030, que aquí hablamos de 4 sectores estratégicos, de todo ese concepto que mencionábamos de resiliencia, que es salud, automoción, turismo y comercio, y dentro de estos 4 sectores se habla de planes de modernización y sostenibilidad, ¿vale? Y el plan de impulso a las industrias tractoras verdes y digitalización. Es decir, aquí nuestro entendimiento es donde encajan toda la iniciativa que estamos viendo, como os mencionaba, de muchas empresas de otros sectores que están promoviendo proyectos para avanzar en su estrategia de descarbonización, y que puede ser también una oportunidad para vosotros para establecer ese tipo de proyectos en alianza con consumidores finales que tienen de alguna forma esa preocupación. Esto lo paso porque son el resto del detalle del resto de las iniciativas. Me gustaría, digamos, terminar mi intervención con 2 temas. El primero es importante conocer un poco cómo vemos los plazos. Como os he mencionado antes, en octubre de 2020, el pasado 15 de octubre, se tendría que haber remitido el primer borrador del plan completo. A partir de ese momento se abre un proceso de negociación con Bruselas, en el que, pues evidentemente, habrá una discusión de cómo encaja el plan propuesto por el Gobierno con esas guías, ¿no?, esos principios que he mencionado antes, de esos 7 vectores estratégicos que está proponiendo Bruselas, y evidentemente pues ahí habrá una negociación en la que aparecerán
pues también discusiones sobre potenciales reformas que son necesarias, etcétera, etcétera. Pero en principio el objetivo que hay marcado, la fecha límite, es que a finales de abril el plan se tiene que aprobar y digamos, un poco la vocación que existe tanto por España como por Bruselas es que se intente aprobar ese plan antes de diciembre, porque evidentemente cuanto antes tengamos aprobado el plan, antes podremos disponer de los fondos, ¿no? De la mayoría de los fondos. Y digo la mayoría de los fondos porque, dado que hay una parte de estos fondos que ya se están incluyendo en el borrador de presupuestos generales del Estado, podría darse la circunstancia de que, sin tener todavía cerrado el 100% del plan con Europa, pudiéramos tener alguna dotación presupuestaria para determinadas convocatorias a partir de enero, ¿no? Como, pues, por ejemplo, podría ser el caso de IDAE, que a tenor de ese borrador del plan parece que ya puede tener una dotación presupuestaria importante a partir de enero, ¿no? En el momento en que se hagan efectivos los fondos. ¿Esto qué significa? De una forma u otra, que en el mejor de los casos puede haber alguna convocatoria abierta porque haya una dotación específica de presupuestos generales de Estado, probablemente en algún organismo intermedio como el IDAE, a partir de enero, pero en general lo que podemos decir es que es probable que no antes de marzo o abril podamos tener la mayoría de los fondos disponibles, ¿no? Y por lo tanto no esperamos que haya grandes convocatorias antes de primavera del año que viene, ¿vale? Los fondos se van a asignar, en principio Europa, el objetivo que ha marcado es que el 70% de los fondos se asignen los 2 primeros años. Europa habla de la totalidad de los fondos, tanto de los 70.000 millones de euros de subvención directa como de la otra mitad de financiación blanda. España lo que ha hecho es, como se está centrando en la subvención directa, lo que está proponiendo es elevar esa ambición e intentar que el 100% de los fondos de la subvención directa, perdona, de los 72.000 millones de euros, se asignen los 2 primeros años, ¿vale? Lo cual, pues es un objetivo muy ambicioso, porque evidentemente, como decía Juan Carlos en la introducción, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero, ¿no? Y tenemos que ver hasta qué punto tenemos mecanismos adaptados para poder canalizar tal volumen de fondos y, por otro lado, también tenemos proyectos suficientemente maduros por parte de las empresas como para poder hacer frente a ese volumen de fondos prácticamente en 2 años, ¿no? En 2 años que no serán 2 años, serán al final 1 año y medio o apenas 1 año y 3 cuartos, ¿no? La asignación de los fondos no significa que los proyectos se tengan que ejecutar en 2 años. Es decir, proyectos, habrá una parte de los fondos reservados para unos proyectos, pero que esos proyectos, su ejecución podrá tener una duración mayor, obviamente, ¿no? Lo que sí que se establece a priori es que el plazo máximo es finales de 2026, ¿vale? Somos conscientes de que alguna tipología de proyectos, estos plazos pueden encajar de forma muy ajustada, es decir, que por proyectos que puedan tener un proceso de tramitación de ejecución muy elevado, pues pueden tener el riesgo de quedarse fuera de ese plazo, ¿vale? Con lo cual, es obvio que hay determinados sectores que están planteando, ¿no? La posibilidad de que existan ciertas adaptaciones, ¿no? de este límite de 2026, pues que no sea el 100% de la inversión ejecutada, que sea un 80% o que haya una extensión para determinados tipos de proyectos. Pero también es verdad que, por otro lado, yo creo que también está un poco la responsabilidad por parte de las empresas de intentar avanzar lo antes posible los proyectos para tener los proyectos lo suficientemente maduros como para poder afrontar los fondos con todas las garantías, ¿no? Porque más allá de los criterios de elegibilidad de los proyectos, desde el punto de vista de impacto socioeconómico, medioambiental, de cómo encajan en las categorías que hemos visto antes, también evidentemente va a haber un criterio de madurez del proyecto, ¿no? Los proyectos que no estén suficientemente maduros, pues probablemente acabarán siendo despriorizados porque no se podría asignar unos fondos sin tener asegurada su viabilidad, ¿no? Con lo cual hay que estar preparados para esa fecha de marzo o abril y, por lo tanto, lo que a priori puede parecer que hay margen suficiente todavía de tiempo, si miras desde el punto de vista de, oye, pues cuál es la madurez de los proyectos, pues probablemente ese plazo ya no es tan ahogado, ¿no? Y luego también el otro tema que quería mencionar, esto en cuanto a plazos, el otro tema que quería comentar y que yo creo que hay bastante todavía por definir, pero sí que tenemos algún tipo de claridad, es cómo van a ser los procesos de asignación, ¿vale? De los fondos. A priori creemos que el gobierno de los fondos va a seguir la pauta de cómo se ha elaborado el propio plan, que es básicamente con un foco muy sectorial y, por tanto, un peso muy importante en los ministerios, ¿vale? Y que luego los ministerios, a través de convenios con las comunidades autónomas o a través de los organismos intermedios que dependen de esos ministerios, pues puedan ejecutar una parte importante de esos fondos,
¿vale? Por ejemplo, el Gobierno anunció hace 2 semanas el 50% de los fondos se van a ejecutar en las comunidades autónomas. Esto probablemente es verdad, de ellos, nadie mejor que ellos lo sabe, ¿no? Pero creo que eso tiene una lectura doble, que es que evidentemente hay una parte de los fondos que evidentemente llegan a las comunidades autónomas, porque si estamos hablando de fondos que van orientados al sistema de salud o a la educación o a la digitalización de la justicia, pues gran parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual es lógico que la ejecución de los fondos se realice en la propia comunidad autónoma. Pero también es verdad que puede haber otra parte de los fondos que en la última milla sea la comunidad autónoma la que la acabe gobernando o gestionando la convocatoria, pero digamos con un nivel de diseño o ya de concreción muy elevado a nivel de ministerio y de comunidad, y digamos, o de el organismo intermedio correspondiente, que podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, el IDAE, ¿no? Y yo creo que esto al final no deja de ser también bastante habitual o bastante cercano a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que hemos tenido, por un lado, convocatorias que ha gestionado directamente IDAE, por ejemplo, o convocatorias que ha gestionado la comunidad autónoma contra fondos FEDER, pero que realmente cuando llega la convocatoria de la comunidad autónoma, de hecho la comunidad autónoma era la que lo tenía que solicitar, pues ahora, por ejemplo, Galicia está estudiando se quiere adherir, ¿no?, a una convocatoria que ya estaba, pues, se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas para fondos para proyectos de generación térmica o eléctrica con origen de biomasa, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues la comunidad autónoma lo tiene que solicitar, la comunidad autónoma es la que va a sacar el programa, pero realmente los criterios de los proyectos, la elegibilidad, el diseño del programa, pues viene ya marcado por parte del Ministerio y de IDAE, ¿no? Lo que sí que es una novedad, yo creo que es una novedad, sobre todo con carácter general, aunque en Europa no lo era tanto, es el concepto de proyecto bandera, ¿no? Y esta es para mí la otra gran alternativa que va a existir o quizás diferencial para la canalización de los fondos, ¿no? Y es que, por un lado, como os decía, vamos a tener convocatorias más al uso, ¿no? Directamente a través del Ministerio de IDAE o a través de las comunidades autónomas, pero aquí aparece el concepto de proyecto singular o proyecto bandera, que está recogido un poco en el propósito de los fondos por parte de la Unión Europea, porque son esos proyectos que tienen un carácter singular, que tienen un volumen típicamente de inversiones relevante, en forma de consorcios o de modelos de colaboración público-privada, y que por ese carácter singular o excepcional tienen una capacidad de generar un efecto tractor económico o de desarrollo industrial, digamos, diferenciado. Este concepto ya existía a nivel Europa porque de alguna forma se recogía en ese modelo de proyectos de interés común que definía Europa, y de hecho que también hemos vivido en convocatorias pasadas, como fue la convocatoria de proyectos de hidrógeno que hubo en el mes de julio, ¿no? Y ese concepto de proyecto singular se quiere extender a todos los ámbitos que hemos visto antes de elegibilidad de los fondos, y por lo tanto creemos que va a haber, adicionalmente a esos canales habituales, va a haber convocatorias específicas para este tipo de proyectos, ¿vale? Que podrán ser de alguna forma puestos en marcha directamente por los ministerios de turno, o pueden ser también en algunos casos convocatorias ejecutadas directamente por las comunidades autónomas. Y honestamente yo creo que ese es el gran reto para las empresas, porque yo creo que la oportunidad real que hay en estos fondos, más allá de que podamos aprovechar instrumentos ya existentes que van a venir con mayor dotación, es configurar ese tipo de proyectos que puedan tener un efecto tractor diferencial, que sabemos que son proyectos complejos porque requieren el consorcio de varias empresas, o requieren plantear proyectos que integren toda la cadena de valor, o implican de alguna forma también buscar modelos de relación con la administración en sectores como el nuestro, en el que a lo mejor tradicionalmente no estamos tan acostumbrados al modelo de colaboración público-privada como están en otros sectores, como puede ser el agua, los residuos. Pero yo creo que ahí, digamos, creo que esa es honestamente la oportunidad, porque en esos proyectos las convocatorias evidentemente no va a ser una asignación de recursos de forma discrecional, pero los criterios de valoración, nuestro entendimiento es que van a tener que ser necesariamente distintos, porque aunque sean criterios objetivos, en los que evidentemente se tendrá que hacer una valoración del impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto, y el proyecto tendrá que encajar igualmente en los criterios de elegibilidad que hemos visto antes en esas políticas palanca, pero para mí la gran diferencia es que el proyecto se va a valorar proyecto uno a uno, porque no va a haber bajo este modelo proyectos realmente que sean 100% comparables, y además el criterio de subvención lo va a determinar el proyecto. Porque a diferencia de las convocatorias tradicionales en las que se establece un máximo de subvención y es un estándar para todo tipo de proyectos, ¿no? El 20, 25, 30%, en este tipo de proyectos
primero, se podrán llegar probablemente a niveles de subvención mayores, porque por el carácter estratégico de los mismos, y segundo, el nivel de subvención va a tener que ser valorado necesariamente proyecto a proyecto, ¿no? Como creemos que está pasando ya digamos, en los proyectos de hidrógeno que se están configurando, ¿no? Y que creo que es el ejemplo más fácil de poder visualizar dónde pueden configurarse este tipo de proyectos, pero también donde, por ejemplo, ocurrirá seguramente en la valoración de los proyectos de transición justa, ¿no? En la que al final pues habrá proyectos de muchísima naturaleza, se hará una priorización de esos proyectos en función del impacto de transición, de impacto socioeconómico que generen, y luego pues hará un equilibrio, ¿no? Un balance entre cuál es el nivel de subvención que requiere respecto al potencial que genera, ¿no? Pero de alguna forma la valoración va a tener que ser una a una, ¿no? Es imposible al final canalizarlo a través de un instrumento absolutamente estándar y en una convocatoria de carácter masivo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es un poco en cuanto a lo que es lo que vamos conociendo en cuanto a lo que es el proceso de asignación de los fondos. De nuevo, el reto de configurar esos proyectos singulares, el tema de la colaboración público-privada, que creo que puede ser un elemento fundamental, y creo que en el sector de renovables en general pues no estamos tan habituados respecto a cómo están en otros sectores. Y luego, y por otro lado también el animaros digamos, a poneros a trabajar ya sobre los proyectos, porque, como os decía, los plazos pueden parecer holgados en el sentido, bueno, pues como no tengo ninguna convocatoria todavía a la vista, pues probablemente no tengo que hacer nada, o no tengo todavía el nivel de concreción suficiente como para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? No tengo la ventanilla todavía abierta para presentar el proyecto, y probablemente para los proyectos más estándar, en los que tengamos mayor certidumbre, ¿no? De que va a haber dinero y va a haber convocatorias, y por lo tanto pues tengo poca posibilidad de hacer ningún tipo de gestión proactiva, ¿no? De posicionamiento en mi proyecto, pues probablemente ese sea el enfoque, ¿no? Y pues ya sabemos que va a haber dinero a rehabilitación y eficiencia energética, va a haber probablemente dinero para promoción de autoconsumo, para despliegue de infraestructura de recarga, ya sabemos cómo tradicionalmente han sido los instrumentos, pues probablemente si tengo proyectos más menores en ese sentido, pues tengo que estar preparado, pero hasta que no tenga la ventanilla abierta probablemente no tiene mucho sentido que haga nada, pero donde sí que creo que hay mucho trabajo por hacer es en los proyectos singulares, ¿no? Que yo creo que son los que realmente pueden tener un impacto diferencial y en los que trabajar las alianzas, el intentar hacer el proyecto lo más ambicioso y escalado posible, el trabajar con la administración para que la administración sea consciente de la relevancia del proyecto y del carácter estratégico, y cuando hablo del mismo y cuando hablo de la administración, entender que son muchas administraciones las que al final pueden tener interés en el proyecto y pueden de alguna forma también luego, de alguna forma, contemplar, ¿no? Vuestras demandas y vuestro interés para poder plantear convocatorias asociadas. Pues estamos hablando de administración autonómica, pero también administración central, ministerios, Oficina Económica de Moncloa, la COE, es decir, IDAE, es decir, hay mucha labor, ¿no? de proselitismo de hacer para poder, digamos, poner digamos, de manifiesto vuestro interés inversor y qué proyectos podéis plantear a estos fondos, ¿no? Y luego, nada, por último, yo creo que lo ha mencionado también Juan Carlos, pero poneros también a vuestra disposición, pues la oficina técnica que estamos llevando a cabo con COE, que tiene un carácter, digamos, dinamizador en los dos sentidos. Por un lado, aportar información a las empresas para que en todo momento podáis estar al tanto de qué está pasando, ¿no? En el proceso de desarrollo de los fondos, y a futuro será también un canal de información en que podéis consultar también pues todas las convocatorias que se vayan generando, y eso, de hecho, hemos puesto en marcha una web que, si no la conocéis, os animo a que ya vayáis conociéndola, ¿no? Ahora pues irá teniendo más contenido a medida que vayamos teniendo más claridad, que se llama COE por Europa. El por es una X, y luego también que sea un canal en el sentido contrario, es decir, al final, en este proceso de elaboración del plan de recuperación y resiliencia del gobierno, pero también en el trabajo que están haciendo las comunidades autónomas, ¿no? Para identificar dónde está el apetito inversor y dónde puede tener sentido luego el trasladar esos fondos a nivel de comunidad autónoma, pues también estamos siendo un canal para trasladar también vuestras inquietudes, ¿no? Vuestros proyectos, y también incluso vuestras demandas a nivel de reformas necesarias que la administración tenga que tener en cuenta para que se puedan luego ejecutar los fondos de forma eficiente, ¿no? Con lo cual, poneros a disposición esa oficina para todo lo que consideréis, ¿no? Y bueno, aquí tenéis el enlace de la página que he mencionado antes, y como os digo, ahora de momento es
sobre todo vamos a decirlo así, sobre todo hay más información del marco general, pero la idea es que luego vayamos generando también incluso contenido específico por sectores, por convocatorias, incluso que desde la propia portal podéis acceder a la información básica de los pliegos, documentación necesaria, etcétera. Y nada, yo creo que más o menos hemos cubierto un poco el objetivo de los mensajes. Seguro que me he dejado alguna cosa que me hubiera gustado contaros, pero bueno, seguro, casi prefiero dejar un poquito de espacio para ruegos y preguntas, tanto por parte de la organización como de los asistentes, y a vuestra disposición.